Buenas noches, Arki. Vamos a presentarle lo que es nuestra exposición de lo que es el tema de los sistemas constructivos de la que es la cultura mesopotámica. El grupo está conformado por Giselle Buenas noches, Arqui. y Franco. Buenas noches, Arqui. Vamos a compartir lo que es la diapositiva aquí, de lo que es la información acerca de los sistemas constructivos de lo que es la cultura mesopotámica. Bien, como bien dice aquí el título, dice Mesopotamia, sistemas constructivos. Mesopotamia se caracteriza por la construcción del Sigurat y sus templos. La primera piedra era muy importante para los mesopotámicos. Actualmente Mesopotamia está ubicada en el actual Irak y entre los ríos Tigris y Éufrates. Como podemos ver acá, hay una imagen de una construcción de Mesopotamia, es un templo. Los mesopotámicos eran grandes constructores, pero Mesopotamia significaba en griego entre ríos, y la región así denominada abarcaba inicialmente los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. Y en la actualidad comprende que es Irak y el este de Siria. La arquitectura mesopotámica que ha llegado a nosotros es escasa debido a la pobreza de sus materiales, y se hicieron grandes construcciones. Ellos se hicieron grandes construcciones, pero nunca llegaron a tener el carácter monumental que tuvieron los egipcios, porque si bien hemos visto en las imágenes, los egipcios tenían una arquitectura muy grande y ellos tenían carácter al hacer los volúmenes de sus construcciones, de templos, casas, cualquier otro tipo de construcción. En lo que son los sistemas constructivos de la cultura mesopotámica, hay dos, que es el sistema abovedado, que es el que estamos viendo acá ahora mismo. Como podemos ver, esta imagen nos ilustra lo que es este sistema abovedado. Es un sistema de muros de carga hecho con arcos. Como podemos ver acá, está hecho con arcos y sus bóvedas, que esos apaisaban los ladrillos y rellenaban los espacios con barro y paja. Como podemos ver acá, se mira bien en esta imagen un poco más clara. Y también estaba el otro sistema, que era el sistema adintelado, como estamos viendo acá ahora mismo en esta diapositiva. La estructura se soportaba con un muro portante y cerramiento exterior que apoyaban los pilares de madera, que eran estos de acá, estos pilares de acá. Con este sistema se construía la estructura basándose también en un muro portante de cerramiento exterior. Los materiales que más utilizaban eran la arcilla y el ladrillo frente a la piedra, pero lo que no utilizaban ellos mucho era la madera, pero poco a poco fueron evolucionando su forma de construir y adquirir sus materiales. En cuanto a las obras de ingeniería, destaca la existencia de antigua red de canales que unían los ríos Tigris y Éufrates y en sus afluentes, propiciando la agricultura y la navegación. También tenemos que mencionar que sus características constructivas, por ejemplo, lo que es el empleo de la piedra labrada en sillares, que es esta que estamos viendo acá, estas piedras que les hacían formas, y muros gruesos y en talud, columnas y las cubiertas planas, como pudimos ver en la primera imagen de la primera diapositiva. También sus volúmenes geométricos, usando un sistema adintelado,
edificios de gran tamaño. Eso sí, las construcciones de los mesopotámicos eran grandes, pero quizás no tenían ese carácter como lo tenían los egipcios. Y también tenemos que mencionar lo que son las características y los tipos de arcos que ellos hacían en sus construcciones. Hay cuatro tipos de arcos, que está el tipo medio punto, que es el que tenemos acá, y ese es el medio punto. Está también el tipo de arco apuntado, este que está acá, y este que tiene forma de herradura, y el que es el peraltado. Estos son los cuatro tipos de arcos que utilizaban los mesopotámicos. La arquitectura mesopotámica ha pasado a la historia como un sistema de muro de carga. Ellos utilizaban arcos y bóvedas que construían sin cimbra, apaisando los ladrillos, como bien dije, que para que no caeran al ser colocados. Eran rellenados en el espacio entre dos muros de barro y paja hasta que la bóveda estuviera terminada. Eh, los mesopotámicos eran buenos constructores, pero ellos no le daban ese carácter a sus construcciones. Le voy a dejar el tiempo a mi compañero Franco, que él nos va a compartir otro poco acerca de este sistema constructivo. Siguiendo con el tema, los materiales que se utilizaban, pues nos dice que la Mesopotamia fue una de las grandes civilizaciones con grandes construcciones, algo que nuestro compañero Guillermo ya mencionó. Algunas de ellas no llegaron a nuestra época debido a los materiales que se utilizaban. Los mesopotámicos construían sin mortero y cuando un edificio ya no era seguro o no cumplía su tarea, se derribaba y se volvía a construir en el mismo emplazamiento o se rellenaba y se construía encima. Procesos de materiales a implementar. Utilizaron muy poco la piedra y la madera, ya que solo podrían obtenerse de los países limítrofes. El suelo es arcilloso, fangoso, y esto los lleva a utilizar el barro como material constructivo. Primero lo emplearon en bloques o adobes de barro con mezcla de paja y colocados humedecidos de modo que secaba la pared entera. Luego los secaron al sol, adobe por adobe, inventaron después los ladrillos de arcilla, colocándolos al horno. Materiales más conocidos: el cañizo recubierto, barro, adobe, ladrillo. Estos son materiales que pues en aquella época eh, le implementaron. Y con base a lo investigado, pues ahora sabemos pues que los más utilizados son la arcilla y el ladrillo, pero al igual que frente a la piedra y a la madera que casi no se utilizaban porque tendrían que acudir pues a otros, nos menciona que países, y también hay una cierta evolución. Las primeras construcciones ya de finales al cuarto milenio son de cañizo. Si podemos ver bien en la diapositiva, pues hay una imagen donde, o sea, implementaron aquel material pues llamado cañizo con recubrimiento que pues que se, o sea, implementando eso, dieron a tratar a otros materiales, por lo mismo que no se daba el abasto de durar cierto tiempo, como lo hacía el ladrillo o el barro. Posteriormente realizaron construcciones de barro, más tarde adobe y por último el ladrillo. Y pues el ladrillo que se menciona es aquel alargado y estrecho, ya que en épocas babilónicas se vidrían.
pues es un punto en el cual, donde nos dicen que se vidrían, nos lleva a que, em, ¿qué? Vidriaban las columnas, eh, sí, ¿qué? Construcciones más emblemáticas y eso. Le dejo a mi compañera, le dejo el tiempo a mi compañera Giselle. Em, Siguiendo con el tema, los elementos más usados era el dintel, el arco y la bóveda. Y como le decía mi compañero, el ladrillo proporcionaba que fuera más fácil la construcción y permitió construir pilares que eran el fundamento principal de la construcción. El urbanismo mesopotámico se dividía en tres secciones, que eran las casas, los palacios y los templos. Las casas eran pequeñas y al principio tenían un trazo irregular y pues las casas eran construidas alrededor de los templos y de los palacios. Pero pues pasando con el pasar del tiempo, pues las casas empezaron a tomar una estructura de forma cuadrícula. Los palacios tenían la misma estructura, pero con más patios y más... Oh, oh. Disculpe, Arki, pero continuando, pues los palacios estaban construidos de la misma estructura, pero con más patios y estancias, y en los palacios era donde vivía el rey, la nobleza y los encargados de la administración, y el palacio estaba situado junto al templo. El templo eran unas construcciones sobresalientes construidas en un terreno sagrado. Así era pues como ellos, pues los sacerdotes era donde ellos elegían el terreno donde tenían que construir el templo. Y tenía que ser cercano a la ciudad y pues a los palacios también. Y también pues los templos tenían una gran inmensidad de estancias. Pues habían varios templos destacados. Uno de ellos era el templo oval de Cafadi, templo de Eridu y Sigurat de Ur. Este templo es el templo oval de Cafadi, pues tenía muros lisos y es de una época sumeria. Se trata de un gran recinto amurallado. A su alrededor se pueden ver que está la ciudad y tiene una estructura horizontal. En el primer recinto se encontraba un lugar que era para el ganado y estancias administrativas. En el segundo recinto, que estaba amurallado y elevado, ahí pues se puede ver que hay un gran patio y alrededor se encontraban los sacerdotes. También podemos ver como que otro templito ahí elevado, pues eso ahí solo podían subir pues los sacerdotes. En el siguiente es el templo de Eridu. Este fue construido sobre una plataforma sobre la que se levanta un gran mole. Tiene muros articulados con columnas adesadas. Y el siguiente es el Sigurat de Ur. Dice, es de una época neusumeria y pues a la fecha solo está contemplada la parte baja. Pues se puede ver que, podemos ver que hay tres escaleras que es pues donde uno podía pues subir a la primer planta. En la primera se dice que solo se encontraba lo que era vegetación, en la segunda también, y en la tercera pues ya solo podían subir lo que eran los sacerdotes, porque pues para los sacerdotes los templos eran muy sagrados. En el último, en el cuarto, pues dice que ahí los sacerdotes se ponían a ver los astros y ellos fueron los que pusieron los nombres a los planetas. Y nuestras conclusiones.
son de que Mesopotamia fue destacada por sus construcciones de gran tamaño en las que usaron principalmente el ladrillo, aplicaron conocimientos matemáticos en sus edificaciones y construyeron los iguats, que fueron fueron unas pirámides con escalones de tres y también de más niveles, y cumplían una función ceremonial y astronómica. Muchas gracias. Aquí.